días. Vamos a abrir la Biblia juntos hoy y los invito a que lo hagan en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Capítulo 11 del Evangelio de Juan. Y voy a empezar en el versículo 30, porque es la resurrección de Lázaro, que todos conocemos el preludio de esto. Dice: Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Vamos a pasar al capítulo 13, el versículo 1. 2 páginas más adelante. Desde el versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Nos vamos a detener aquí en la lectura de la palabra de Dios. Quiero usar unos minutos para agradecer a todas las oraciones de todos ustedes, que fue la que me sostuvieron durante todo este tiempo, y agradecerle también a todos los que por internet y a través de la YouTube y todo lo que se publica, me hizo llegar su agradecimiento. Así que les agradezco hoy a todos ustedes por sus oraciones y a toda esa gente también que en muchos casos anónimos, me hicieron llegar su palabra de aliento para seguir adelante. Quisiera esta mañana hablar de el Dios de amor. En el Evangelio de Juan se dice en el Evangelio de Juan no, en la primera carta de Juan se dice taxativamente: Dios es amor. Juan estuvo muy cerca de Jesús. En la última cena se apoyó en el pecho de Jesús. Era el menor de los discípulos y seguramente el Benjamín que sentía en Jesús el que podía contenerlo. Por eso se lo llama también el discípulo del amor, porque él habla del amor del Señor y en su carta muestra también el amor del Señor. Ahora, allí no aparece el amor como un atributo de Dios, sino que aparece el amor como la esencia misma de Dios. Lo que Dios realmente es un Dios de amor. Muchos al leer la Biblia empiezan a sacar conclusiones erróneas acerca de lo que es el corazón de Dios. Dios como Padre tiene que, en muchos casos, disciplinar, pero Dios es amor. Y no dice Dios tiene amor, ni tampoco dice el amor es Dios, sino que dice Dios es amor. Dios es amor. La vida del hombre gira siempre en torno al amor. Nacemos por un acto de amor de nuestros padres, formamos un hogar porque amamos, tenemos los hijos como también una manifestación de amor, crecemos y nos realizamos y somos felices en la medida en que amamos y podemos amar. Recibimos de Dios mismo la capacidad de amar. Y no solamente
la necesidad que tenemos de ser amados, sino también la virtud de poder dar el amor de Dios a los demás. En este capítulo que leímos al principio se narra la resurrección de Lázaro. Hay más que un milagro aquí. Se revela el corazón de Jesús. Es notable que cuando él recibe la noticia por parte de las hermanas de que él era amigo de María, de Marta y de Lázaro, eran sus amigos en Betania. Cuando reciben la noticia que le llega es: aquel que amas está enfermo. Fíjense la frase que usa, aquel que amas. No lo nombra a Lázaro, simplemente las hermanas le mandan a decir: aquel que amas está enfermo. Ellos habían sentido el amor de Jesús por ellos y el amor de Jesús por Lázaro. Y esperaban que Jesús viniera volando a aquel lugar para hacer algo por Lázaro. Y Jesús se detuvo 4 días. Y a los 4 días recién le dice a los discípulos: vamos a ir a Betania. Ahora me interesa el diálogo que tuvo Jesús allí con los discípulos. Él dice, Jesús les dice: nuestro amigo Lázaro duerme, me voy a despertarlo. Los discípulos, que no querían acercarse a Jerusalén de ninguna manera porque Jerusalén les era hostil, estaban a las puertas prácticamente en Betania y no querían acercarse a aquel lugar. Y entonces le dice: bueno, no te preocupes, Señor, si duerme va a sanar. Era la forma de querer retenerlo a Jesús, que no se acercara a Jerusalén. Estamos en los últimos días antes del sacrificio de Cristo. Y después que recibe esta palabra, el Señor dice: Lázaro ha muerto. Lo que quiere decir que Jesús sabía perfectamente lo que había pasado. Y sabía también perfectamente el milagro que iba a hacer, que lo iba a resucitar. ¿Por qué? Porque dice: duerme, pero voy a despertarlo. El Señor tiene claro todo esto. Y llega a aquel lugar y recibe a las hermanas condolidas por esto. Ve a los judíos también doloridos por esto. Se conmueve viendo el llanto de todos ellos. Y pregunta: ¿dónde le pusisteis? Y van a aquel lugar de la tumba. Y dice: en aquel momento Jesús lloró. Jesús lloró. El llanto de Jesús. ¿Por qué lloró Jesús si lo iba a resucitar? ¿Por qué Jesús lloró en aquella oportunidad? Si él sabía lo que iba a pasar unos minutos después, si él lo había anticipado a sus discípulos, ¿cuál es el motivo del llanto de Jesús? Enternece ver al Maestro llorando, y llorando junto con todos los judíos en ese lugar. No es la única vez que Jesús lloró. Dice que cuando la multitud lo aclamaba en la entrada triunfal a Jerusalén, llegando a la ciudad de Jerusalén está rodeada por montañas, llegando a la ciudad y cuando la ve, lloró. Y tal vez en lo que él dijo nos aclara todo lo que es el llanto de Jesús frente a la tumba de Lázaro. ¿Por qué? Porque cuando entra a Jerusalén y llora, el Señor dice algunas cosas acerca de la razón de su llanto. Él dice: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tu enemigo te rodearán, te estrecharán y te derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti no dejarán en este sitio piedra sobre piedra. Es decir, él está mirando más allá y llora por ese más allá, por lo que va a venir. Y en este caso de Lázaro, Jesús llora
porque está mirando más allá. Y usted dice, pero más allá está la alegría de la resurrección. No, no está la alegría de la resurrección. Hay algo más que eso. Hay saber que el milagro ese que Él va a hacer, no va a ser un milagro completo. ¿Por qué? Porque ellos van a vivir en ese momento la alegría de ver a Lázaro que sale de la tumba. Pero sale al mundo en que vivió siempre. Y este llanto de hoy lo van a volver a repetir. Y este camino hacia el sepulcro lo van a volver a repetir. Por lo tanto, Jesús llora sobre la situación esa. La gente se entusiasma como en el milagro, y lógicamente que se comentó por todas partes, pero sabía Jesús que ese milagro no era el milagro perfecto. Era perfecto en el sentido de que resucita, pero nada más que eso, porque no le está dando la vida eterna, lo está simplemente resucitando. Y él ve ese llanto y dice, este llanto se va a volver a repetir. Hoy van a tener la alegría de Lázaro resucitado, pero mañana, pasado, el día que llegue, van a volver todos a llorar y van a caminar todos al sepulcro, porque esa es la realidad humana. Y todavía esa realidad se mantiene inalterable, la realidad de la muerte. Es notable que Jesús va a resucitar a Lázaro, el orden humano del dolor y de la muerte está intacto, va a volver, va a volver. Jesús realizó 3 resurrecciones. Y en esas 3 resurrecciones, el Señor dejó siempre una palabra que a veces la pasamos por alto, ¿no? Porque nos parece que es un detalle de color, pero que sin embargo tiene muchísimo significado. Cuando Él resucita a la hija de Jairo, dice, todos están en la algarabía del momento. Y Jesús le dice, dice, denle de comer, denle de comer. Les recuerda que la niña ha vuelto al orden humano, va a necesitar comer como todos, ha vuelto a ese orden. No es una palabra superficial esta, es un golpe a la realidad de que estamos en la misma que antes y vamos a volver a estar en esto. Cuando resucita a la hija, al joven, hijo de la viuda en Naín, Jesús dice que al terminar se acercó y lo dio a su madre. Vuelve al orden de la familia, vuelve a eso. No está la obra completa hecha en ese momento. Volverá el joven a morir y lo volverán a llorar. Jesús lo resucita y están todos contentos por la resurrección. Pero nada ha cambiado profundamente. Todo es igual todavía. Todo es igual. Nada cambió profundamente. Y en estas palabras que Jesús dice, les está señalando eso. Bueno, que vuelva al cariño y a la relación con su madre. Y Jesús ve más allá. Y Jesús en el fondo está llorando, porque dice, esto se va a volver a repetir, porque el dolor es la constante para nosotros. Cuando Lázaro sale de la tumba, Jesús dice, desátenlo, desátenlo. No salió un superhombre saltando de acá, salió un ser humano atado todavía. Y esas frases de Jesús señalan que en las resurrecciones que Él hizo, que son maravillosas, asombrosas, la de Lázaro, la más asombrosa de todo. A la hija de Jairo estaba en la cama todavía. Al hijo de la viuda de Naín ya lo estaban llevando. Pero a Lázaro hacía 4 días y hedía ya. El milagro es maravilloso, pero Jesús llora sobre ellos porque las mismas necesidades, la misma dependencia,
Las mismas limitaciones están en ellos. Jesús conoce en profundidad el problema. Está en la raíz del problema humano. Él sabe lo que somos y cómo somos. Y Él ve el problema de fondo. El problema de fondo tiene que ver con el pecado. El pecado pasó a todos los hombres. Inexorablemente la muerte nos espera. Inexorablemente la muerte está allí. Es la ley del pecado y de la muerte. Es la ley. La ley del pecado seguía actuando en ese momento. Y siguió actuando en la hija de Jairo, en el joven de Naín, y siguió actuando en Lázaro. Porque la ley del pecado estaba todavía firme. No se podía pasar por encima de ellos. Jesús ha paliado algunos problemas y ha postergado esto simplemente. Pero pocos días después, Jesús se reúne con sus discípulos antes de la Pascua y dice el Evangelio de Juan, lo hemos leído, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, porque Él no está sujeto a las leyes humanas, porque es sin pecado. Va a pasar al Padre, como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Señala la profundidad del amor de Jesús. Ama hasta buscar la solución total del problema. Él quiere dar a luz la verdadera esperanza, no la esperanza esta pasajera, de la alegría porque sucedió y volvemos al dolor. Él quiere dar una esperanza sólida, una esperanza verdadera. Amó a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. ¿Y qué significa ese hasta el fin? Significa que Jesús va a morir en la cruz para vencer al pecado y para dar esperanza. Cuando Pablo escribe su carta a Timoteo, dice: nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esta es la obra que Jesús quería hacer. Que nosotros podamos tener esperanza. Y por supuesto que como somos pecadores, la ley del pecado se va inexorablemente a cumplir. Pero la vida nos espera después de la muerte. El apóstol Pablo, cuando habla de su propia muerte y dice: me gustaría, pero sé que me necesita el Señor aquí y todo esto, el apóstol Pablo dice: yo sé que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia. Es decir, que hay algo que ha ganado Jesucristo para nosotros, que hace que Él diga: ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Yo no sé si todos han visto morir a alguna persona. En el comienzo de Sobre héroes y tumbas reflexiona Sábato sobre la muerte. Y él dice: uno no entiende cuando ve morir a una persona. Eso que estaba recién habitado, en un momento fue deshabitado y está allí inerte y no lo podemos entender.
¿Cómo puede ser que se movía, que hablaba? Dice, pero algo pasa. Quedó deshabitada la casa. Quedó deshabitada. Y él lo compara con una casa, dice, como es en esa casa donde está todo el bullicio de la familia, del hogar y todo, y queda vacía. Y siente que es eso, la muerte, que queda vacía. Sábado termina allí. No tiene respuesta. Pablo tiene respuesta. Dice, ausente en el cuerpo, presente en el Señor, presente. Todos cuando enterramos nuestros muertos lloramos. Hay dos formas de llorar. Uno puede llorar sin esperanza. Es para siempre. O puede llorar con esperanza. No hay que tener miedo a llorar. Hay que llorar. Es la descarga normal del ser humano. Pero hay dos formas de llorar. El llorar de la angustia, del que no tiene respuesta, de que quedó la casa deshabitada y se acabó todo. Y el que llora sabiendo que está ausente en el cuerpo, pero está presente con el Señor. Esto es lo que Jesucristo quería hacer. Por eso, en las resurrecciones le subrayó el hecho humano. Denle de comer, porque va a tener que seguir comiendo. Desátenlo, porque no va a poder desatarse solo. Él quería llegar a esto. Pablo dice, lo que ahora vivo yo ahora, lo vivo en la carne y lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo siempre me llamó la atención muchísimo, porque Pablo siempre habla en plural. Y acá él dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por mí. Parece egoísta la frase, parece egoísta. Es que cada uno tiene que sentir que la muerte de Cristo en la cruz, pagando el precio del pecado, Dios la hizo por mí. Cuando Jesús moría en la cruz, cada uno de nuestros nombres estaba presente allá. Él estaba muriendo por nosotros. Y Él nos trajo la verdadera esperanza. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? La obra de Cristo es una obra completa, es una obra definitiva, es una obra que nos levanta a la esperanza y no a la esperanza limitada que tenemos siempre, sino a la verdadera esperanza, la esperanza que más allá, nos estaremos en la presencia del Señor, estaremos en la presencia del Señor. La Biblia, cuando habla del cielo, habla con figuras, con figuras. El cielo es algo que nosotros no lo podemos entender. Cuando yo iba a la escuela dominical, el taller de Jesús de aquí, y era chico, me describían el cielo. Me decían calles de oro, mar de cristal. Y yo pensaba, qué aburrido. Calle de oro, ni un bache. Mar de cristal, no se mueve. Lo que pasa es que está diciendo, mire, en el cielo lo que es importante y fundamental para el hombre, que es el oro, lo vamos a pisar. Está en las calles. Y el mar, la efervescencia esa que se usa como símbolo en la Biblia, de los pueblos que
Dice, eso va a estar quieto para siempre. Esto que nosotros vemos en este momento y que tanto nos horroriza, que está pasando, cuando lleguemos allí, no puede pasar. Hemos llegado al lugar perfecto. Por eso cantamos, maravilloso es Él, maravilloso es Él. ¿Y cuál es la maravilla? Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Hermano, el Señor te está amando y me está amando. Y hizo por nosotros la obra suprema. No dejó nada inconcluso para que nosotros pudiéramos tener verdadera esperanza. Hoy es una fiesta de amor. Se reúne la familia, nos amamos, pero todos cuando miramos al futuro sabemos que va a haber separaciones, que las va a haber, pero sabemos que eso no va a ser definitivo. Y cuando estemos allá, nos encontraremos todos ya en la paz de la eternidad.